Hermenéutica, capítulo 5. El significado de las palabras individuales. Hoy comenzamos el capítulo 5 del estudio de hermenéutica, cómo interpretar el texto, ¿sí? Hermenéutica, y también poder ver qué conclusión sacamos al interpretar el texto correctamente. Y el capítulo 5 habla del significado de las palabras individuales. ¿Sí? Las palabras no siempre se traducen fácilmente de un idioma a otro. Lo que permite que las palabras se traduzcan no es que tengan equivalencias exactas, sino que cada palabra tenga su área de significado. Se puede demostrar esto por medio de la comparación entre la palabra coche con su equivalente en inglés coach. Entre los varios significados de la palabra española coche, puede significar un taxi, un carro de mano para carga, y en el estado de Chiapas, México, un puerco. La palabra inglesa coach puede significar una diligencia, un cochecito para niños, un carro de ferrocarril o un instructor de un equipo atlético. Por esto, no será correcto que, en todo caso, traducir la palabra coche usando la palabra coach en inglés. Sin embargo, las dos palabras tienen algo en común, la idea de un carro. Por esto, las palabras usadas en alguna traducción de la Biblia, en cualquier idioma, no representan necesariamente el sentido exacto de las palabras del texto original. Tampoco siempre incluyen todo lo que las palabras del texto bíblico significan en el idioma original. Algunas personas han dicho que sin un conocimiento amplio de los idiomas bíblicos, nadie debe considerarse intérprete de la Biblia. Aunque esta afirmación es claramente una exageración, encierra una verdad importante, que es necesario entender el significado de las palabras originales. Para que el estudiante que nunca tuvo la oportunidad de estudiar el griego o el hebreo, hay libros de consulta para ayudarles, libros sobre la gramática de estos idiomas y el vocabulario del texto bíblico. Existen en las mejores bibliotecas bíblicas o teológicas, así como en varias librerías evangélicas. Para ver una lista de libros sobre estos temas, al final de este capítulo vamos a dejar algunas anotaciones. Como ejemplo de una traducción inadecuada de la antigua versión Reina Valera, veamos primero Romanos 10:9. Allí la palabra confesar se traduce la palabra griega homologeo. Está compuesta de dos elementos, homo, mismo, y logeo, hablar. Justamente la palabra original significa admitir, decir la misma cosa o estar de acuerdo. Sin embargo, es difícil sacar esta idea de la traducción, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, este versículo no quiere decir confesar pecados al Señor, sino hacer una confesión con la boca de que uno está de acuerdo con Dios acerca de Jesús. O que dice de él lo mismo que Dios dice. Cuando el intérprete haya captado el sentido verdadero del texto, lo podrá explicar con provecho a su auditorio. La versión revisada y la popular han mejorado la traducción. Dice esta última, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor, serás salvo. Lo mismo sucede con la palabra metanoia o metanoio. Arrepentirse significa cambiar de pensamiento u opinión. Meta, trans, y noeo, pensar. Esta idea no resalta en las traducciones comunes como Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio,
Comúnmente la idea de tristeza o remordimiento está asociada con el arrepentimiento. Y la Biblia realmente enseña que este sentimiento acompaña al arrepentimiento. Pero la esencia del arrepentimiento no está en las emociones, sino en el cambio de actitud. Así exactamente se traduce la versión popular. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. En estos dos ejemplos he señalado el valor de conocer la composición de las palabras originales, es decir, su etimología. Pero no debemos interpretar las palabras usando solamente su etimología, porque tiene sus peligros. Mikkelsen nos recuerda que el significado de las palabras cambia muchas veces y ya no es el mismo que tenía originalmente. No es posible afirmar el significado de las palabras usadas en los textos bíblicos sea el mismo que indica su etimología. Por ejemplo, la palabra entusiasmo tuvo sus orígenes en el latín y el griego. Hasta como 1807 significaba ser poseído por un dios, con minúscula. Llevaba también el significado de inspiración sobrenatural. Estamos hablando de la palabra entusiasmo. Y el éxtasis profético o poético. Ahora, sin embargo, significa solamente un sentimiento estático o la energía apasionada en cualquier actividad. Un ejemplo bíblico de esto se encuentra en 2 Tesalonicenses 2:3. Algunos intérpretes insisten en que la palabra apostasía no debe ser traducida así, sino arrebatamiento. Lo hacen, sin duda, para apoyar la doctrina del arrebatamiento secreto de la Iglesia antes de la gran tribulación. Se basan en que la palabra original está tomada de afistemi, estar separado o retirarse. Explican que el arrebatamiento es estar separado o retirado por el Señor. Explican que el arrebatamiento es estar separado o retirado por el Señor, aunque parece tener algo de lógica según su etimología. Esta interpretación tropieza con una gran dificultad, que los léxicos griegos no apoyan esta interpretación. Aquí está un ejemplo del mal uso de la etimología. El significado verdadero de la palabra apostasía es la condición apartada de la verdad de los que se consideran cristianos. El significado verdadero de la palabra apostasía es la condición apartada de la verdad de los que se consideran cristianos. Hay otras palabras que, en su traducción, carecen de sentido vivo que tienen en el idioma original. Esto sucede porque las ideas asociadas con ellas entre los antiguos no nos llegan transmitidas con una simple traducción. Por ejemplo, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La palabra traducida paga, que es opsonia, se usaba del salario pagado a los soldados o de las raciones que recibían en lugar de dinero. Comúnmente esta paga era la cantidad y calidad miserable. ¿Sí? Podemos leer en Lucas capítulo 3 y 14, allí vamos a encontrar referencia a esto. Y debemos entender que esta idea va incluida como parte de su significado. Sería justo, entonces, traducir la oración así: el miserable salario del pecado es muerte. En la investigación del sentido original de las palabras, debemos notar que algunas eran usadas en un sentido limitado o especial, según la región o la época de la historia. Este sentido especial se llama el uso local. Perdón.
o según los gramáticos, el usus loquendi. Es preciso investigar hasta qué punto el uso local afectaba a las palabras griegas, así como las palabras usadas en la traducción. Esto se hace estudiando los pasajes donde esas palabras se emplean y a veces una misma palabra tiene varios significados. Y el sentido se debe determinar examinando el contexto. Aún así, no es siempre claro en cuál de varios sentidos el autor la ha usado. En la antigua versión Reina Valera, usa las palabras caridad, traspasar, parir y otras, en un sentido diferente del que tienen actualmente. La versión revisada de 1960 las ha sustituido con amor, trasladar y dar a luz. Acuérdense, las palabras caridad, traspasar, parir, en la revisión 1960 se han traducido por amor, trasladar, dar a luz. Estos cambios ilustran cómo el uso local de las palabras castellanas es diferente del que tenía en el tiempo de los traductores del siglo XVI. Ya estamos terminando. Vamos a hacerlo en varias partes porque este capítulo es un tanto extenso. La palabra bautizar es palabra introducida a las traducciones de la Biblia sin traducirse. Lo repetimos una vez más. La palabra bautizar es una palabra introducida a las traducciones de la Biblia sin traducirse. En los días cuando hacían muchas traducciones de la Biblia en Europa, había discusión sobre el significado de la palabra griega baptizo, B-A-P-T-I-Z-O, baptizo o bautizó, y la mejor manera de traducirla. Pero, evitando el problema, los traductores optaron por no traducirla, sino adaptarla al idioma de traducción, poniendo la misma palabra ajustada a la pronunciación del nuevo idioma. Nadie discute que el hecho de que el significado literal de ella es el de sumergir o zambullir. Para los bautistas, algunos menonitas, la Iglesia de Cristo, los varios grupos pentecostales y muchos metodistas y la Iglesia griega ortodoxa, el significado es la inmersión, pero para otros el significado básico no es suficiente para su interpretación. Insisten en que el uso local de la palabra baptizo era el de teñir género, así como de sumergir. Esto está de acuerdo con otro significado de ella, zambullir repetidamente. Estos estudiantes sostienen que el bautismo cristiano simboliza el color nuevo dado a los creyentes por medio de la obra del Espíritu Santo. Todavía, otro significado de la palabra baptizo se encuentra en Marcos 7:4. Obsérvese que allí dice el evangelista que los judíos practicaban los lavamientos de muchas cosas, inclusive los lechos. ¿Sí? La palabra lavamientos es realmente bautismos, ya que no sería probable que sumergieran sus lechos o camas. Los traductores han traducido la palabra baptizontai con lavamientos o lavatorios. Dos versiones inglesas dicen rociamientos. Bover y Cantera son los referentes. Estamos terminando. El intérprete bíblico debe usar los resultados de los mejores estudios a su alcance junto con sus propias investigaciones para determinar el significado de alguna palabra dudosa y para saber si tiene algún significado diferente en otros contextos. El intérprete debe entender que tales dudas no se resuelven con el uso de una sola regla de interpretación, sino con la ayuda de otras reglas que pueden afectar su significado. Por hoy vamos a parar acá para no ser muy extenso y hacer estudios cortos para repasarlo y estudiarlo mejor.
Diremos simplemente una cosa, tal vez que esté relacionado, pero es en hermenéutica general o teología, que cuando usamos un texto sin contexto es pretexto. Siempre tenemos que leer el texto y el contexto en que fue dicho. Y acá cuando hablamos de conocer o entender las palabras, ¿sí? Individuales, el significado de las palabras individuales, es importante que tengamos un cuaderno, ir anotando y tener un diccionario para ir viendo, diccionario bíblico, para ir viendo justamente a qué se refiere la palabra. Porque, como dijimos al principio con el ejemplo del coche y el coach, muchas veces fueron utilizadas para explicar un caso, pero muchas veces fueron tomadas para explicar alguna otra cosa o empleadas para alguna otra cosa. Esto es importante, ¿sí? Acuérdense, un texto sin contexto es pretexto, ¿sí? Y cuando hablamos también de cómo interpretar la Biblia, tenemos que tener en cuenta que a veces de un pasaje bíblico tiene una interpretación. Estamos hablando de interpretación bíblica, ¿no? Una interpretación correcta. Ahora la pregunta es, ¿un pasaje puede tener varias interpretaciones? No. Lo podemos usar ese pasaje, así como usar una palabra, para referirnos a cierta situación, pero el pasaje bíblico tiene una sola interpretación correcta. Ahora que con ese pasaje podemos utilizarlo para dar distintas lecciones o varias lecciones, 1, 2, 3, 4, 5, para querer explicar algo totalmente distinto, tal vez con el mismo pasaje, ¿sí? O dar una lección con ese mismo pasaje, se puede hacer. Pero si queremos dar la interpretación al leer ese pasaje, debe ser una sola interpretación y la que tiene el pasaje, que la misma Biblia lo interpreta. El Espíritu Santo nos da luz para entender lo que dice allí. Por eso es importante saber el significado de las palabras individuales. Hasta aquí hemos llegado. Acuérdense de la palabra bautismo, acuérdense de Romanos 6:23 y acuérdense también de Romanos capítulo 10, versículo 9, que hemos leído, ¿sí? Que es importante. Allí cuando dice, si confesares, ¿sí? Es homologueo, no es confesar pecado, la palabra original es decir, estar de acuerdo, homologar algo en abogacía, digamos, en el término jurídico, un ejemplo, un despido negociado, un despido homologado, es cuando se escribe, ¿sí? Las pretensiones, el ofrecimiento que se le da al que se despide, el que está despedido dice que acepta, y después se firma un papel, un contrato, una homologación, donde los dos dicen lo mismo, están de acuerdo con lo mismo, ¿sí? Se firma y después el que fue despedido no puede reclamar otra cosa que no haya sido lo homologado, y el que lo ha despedido tiene que cumplir con lo que está homologado. Esto es homologar, ¿sí? Algo, una situación. Entonces, cuando hablamos allí en el caso de Romanos, insistimos, no es confesar pecado, contar el pecado que existe, sino es decir lo mismo que Dios dice, de Jesús, que es el Señor, y de cada uno de nosotros que somos pecadores. Es homologueo, es confesar. Bueno, en este caso particular, en otros casos la palabra confesar tal vez se refiere a otro tema. Que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por seguirnos en Educación Bíblica, ¿sí? Que está en Facebook, en un lugar específico para estudiar la Biblia, que se llama Educación Bíblica. Después hay otro lugar que está en Facebook también, que se llama Grupo para la Educación Bíblica. Si bien ese no es el lugar donde se estudia, pero se comparte mucha palabra de Dios, ¿sí? Y podés ser parte de ese grupo. Pero en el lugar de estudio se llama Educación Bíblica, educando con la palabra de Dios. Podés entrar allí y podés estudiar la Biblia en forma gratuita. Interpretación bíblica estamos estudiando ahora, hermenéutica. Y también tenés en YouTube un canal que se llama así, Master System Body, ¿sí?
buscarlo así, Master System Body o Sistema Maestro para el Cuerpo, que va a aparecer también ahora aquí abajo, digamos, el ID o el lugar, cómo encontrarlo, y allí podés entrar y ver también todos los videos, inclusive videos de estudio bíblico, de distintos personajes y hermanos, y también videos de buena salud, ¿sí? Siempre con el enfoque de la palabra de Dios. Chao, hasta pronto. Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Búscanos en YouTube canal Master System Body. Y en Facebook canal Educación Bíblica Educando con la Palabra de Dios.